Entonces, como les decía, el tema es sólidos de revolución. Ay, otra vez. Disculpen. El tema es sólidos de revolución. Y los sólidos de revolución, como les había mencionado, es formar una figura sólida, una figura con volumen, a partir de girar una función. Sabemos que la función tiene la característica de tener dos variables. Se los escribo aquí, aunque ya lo sabemos. La función es una definición basada en operaciones y habíamos dicho que la función tiene dos variables. Una está despejada y a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. Esa es la definición de función. Entonces, cuando hacemos girar una función, se va a producir los sólidos de revolución. Ahorita vamos a ver específicamente cómo es que se forma el sólido de revolución, para que les quede un poquito más claro de qué es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a tener dos posibilidades. Cuando solo se gira una función, y la otra opción es donde se giran dos funciones. Si ustedes se acuerdan, esto se parece a lo que hemos dicho del área bajo la curva y el área entre curvas, porque el área bajo la curva tenía precisamente que solamente era una función, y el área entre curvas había dos funciones involucradas. Ya eso lo explicamos la semana pasada. Ahora vamos a agregar que, como estamos hablando de sólidos, vamos a tener un volumen, y ese volumen se va a obtener a partir de lo que yo ya sé que es el volumen de un cilindro, y sabemos que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando, basándonos en álgebra, en aritmética básicamente, y de ahí solamente vamos a entender que el volumen se va a calcular como una integral de donde comienza a donde termina el área que se va a girar. Solo se gira una función, aquí vamos a especificar que lo que se está girando es el área, y como no vamos a tener una función involucrada, tenemos que recordar que, déjenlo escribo por acá, vuelvo a repetir, aquí es el área. Tengo que recordar que el volumen del cilindro está relacionado a un círculo que tiene una altura y que tiene un círculo. Por lo tanto, el volumen del cilindro se obtiene como el área de la base, que es pi por radio al cuadrado por una altura. Lo que vamos a entender de los sólidos de revolución es que el volumen se va a obtener, el volumen del sólido se va a obtener como la integral de donde comienza a donde termina el área de una pi por un radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado ese va a estar representada por la función. La función es la que me va a estar representando el radio, y la altura va a estar referida como una diferencial. Entonces el radio va a estar representado por una función y la altura va a estar representada por una diferencial. Ahorita vamos a hacer figuras para que más o menos vayan captando cómo es que se ve eso.
Ahora bien, debido a que podemos hacer girar la figura, el área, perdón, sobre el eje de las abscisas o sobre el eje de las X, tenemos que el otro volumen del sólido también se va a calcular como de donde inicia, donde termina el área, de un pi multiplicado por el radio al cuadrado, donde el radio al cuadrado ahora va a ser una f de y multiplicada por una diferencial y. Vuelvo a repetir que la altura es la diferencial y el radio, perdón, es la función. Aquí cambia un poquito con lo que les había explicado al inicio, que la integral era la suma de áreas, y donde la suma de áreas era la de bases por alturas de los rectángulos. Entonces nada más hay que hacer ciertas adecuaciones. Básicamente el ejercicio es similar a lo que hicieron en área bajo la curva y área entre curvas, y lo único que vamos a hacer va a ser agregar el cambio de connotación, que ahora va a ser un volumen. Ahora bien, la otra que puede ocurrir es que haya dos funciones. Si hay dos funciones, lo que va a ocurrir es que al girar, en lugar de formarse un cilindro, se va a formar dos cilindros, un cilindro más grande, un cilindro más pequeño. Ahorita les voy a mostrar por qué se forman. Y entonces, para calcular una figura, perdón, el volumen de una figura así, pues las cosas cambian, porque ahora va a resultar que tengo dos cilindros, que va a ser el cilindro externo y el cilindro interno. Por lo tanto, el volumen de esto, que yo no le voy a llamar cilindro, aquí lo voy a escribir, este se basa en un cilindro y que más adecuadamente le llaman discos, y este se llama una arandela. Y la arandela es básicamente una rondana o un cilindro hueco, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces tengo precisamente el método de discos, que es cuando nada más tengo una función, cuando solo se gira una función, y voy a tener el método de arandelas cuando yo esté hablando de la aparición de dos funciones. Ahorita vuelvo a repetir, en la hora de los ejercicios lo vemos. Lo importante es que quiero que entiendan que el volumen aquí, el volumen de la arandela, se calcula como el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. Digamos cilindro externo, tal vez sería más adecuada la palabra, el volumen del cilindro externo y el volumen del cilindro interno, del cilindro externo y el volumen del cilindro interno. Y entonces, como los dos son cilindros, pues va a resultar que el volumen de la arandela se va a calcular como pi por radio al cuadrado del cilindro externo, vamos a manejarle como radio externo, por la respectiva altura, menos el volumen del cilindro interno, que también sabemos que es pi por radio al cuadrado por la altura, pero ahora estamos hablando del cilindro interno, del radio interno. Fíjense cómo la altura de los dos cilindros es la misma, la altura que van a tener esto, podríamos tal vez visualizarlo también como un tubo grueso, donde adentro está hueco, y la altura pues va a ser la misma para los dos cilindros. Debido a que la altura es la misma, lo que yo puedo hacer es factorizar. Si ustedes factorizan, les va a quedar que el volumen de la arandela se va a calcular como, si ustedes observan, hay un factor común que es el pi y hay un factor común que es la h. Debido a eso, entonces yo puedo decir que es un pi por h multiplicado por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Lo que les estoy mostrando ahorita es que la fórmula no proviene de cálculo integral, sino la fórmula proviene del volumen de un cilindro, donde el volumen de ese cilindro pues simplemente es área de la base por la altura, y que en este caso, debido a que son dos cilindros, entonces debe de haber dos veces el área de la base, esas dos es el área de la base, y la otra es la altura. Y de ahí, por cuestiones de álgebra, yo puedo hacer la factorización. Esta es la fórmula que yo voy a tomar de base. Teniendo esta fórmula como base, entonces yo ya puedo escribir en cálculo integral que el volumen de esta figura yo la voy a calcular como la integral desde
desde donde comienza hasta donde termina el área, multiplicada por pi por una f de x elevado al cuadrado menos una g de x elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, esos dos están ocupando la función de los radios al cuadrado. Y acuérdense que habíamos dicho anteriormente que la altura iba a ser la diferencial, por lo tanto aquí es la diferencial de x. Y se los vuelvo a escribir. Recuerden que las alturas que va a tener el cilindro se va a simbolizar como una diferencial de x, y que de manera similar el radio externo va a ser una función, y en este caso el radio interno va a ser otra función. Entonces básicamente sigue el mismo formato que ya tengo en una fórmula de primaria, y nada más es tener en cuenta que ahora los radios van a estar representados por funciones. También tengo que el volumen entonces es la integral de donde comienza a donde termina de un pi que multiplica a una f de y. Obviamente aquí estoy diciendo que la función la voy a ver en y, menos una g de y elevado al cuadrado, y todo eso va a estar multiplicado por la diferencial de y, teniendo la misma connotación, que el radio interno es g de y, que el radio externo es f de y que la diferencial, como todo está en función de y, va a ser diferencial y. Sale bien. Déjenme ver si no hay nadie que quiera entrar. No hay nadie. Y volvemos a compartir. Bueno, esto que les acabo de explicar básicamente es la teoría, lo que yo debo de entender para empezar a hacer el procedimiento adecuado. Solamente acuérdense que va a haber dos posibilidades. Si en el enunciado veo una función, va a ser cilindros. Y si en la gráfica si en el ejercicio veo dos funciones, va a ser una arandela. Y precisamente así se llaman los métodos. Y si acaso lo que hace falta decir es que, como vamos a estar calculando volumen, recuerden que la distancia tiene unidades. El área, que fue lo que vimos en la semana pasada, tiene como unidades cuadradas. Y ahora que vamos a hablar de volumen, vamos a estar diciendo que voy a tener como resultado unidades cúbicas. Pero obviamente eso viene para escribir el resultado, ¿no? Sale bien. Entonces vamos a precisamente ver de los ejercicios de tarea para que vayan ya asimilando qué es lo que van a estar haciendo. Vamos a estar revisando algunos. Acuérdense que los ejercicios que estoy haciendo obviamente ya no hay que hacerlos, pues, porque lo estoy haciendo de los varios ejercicios que tienen que hacer, y nada más es ir entendiendo cuál va a ser el procedimiento. Por eso se los voy a explicar, para que entiendan el procedimiento y que no haya ningún problema en el momento que empiecen a realizar sus ejercicios. Escribo esta es un poquito más entendible. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio de los de tarea para que vayan viendo. Así que vamos a hacer el ejercicio 25. El ejercicio 25 ustedes ya lo tienen. Ya no es necesario copiarlo, más que obviamente las partes importantes, ¿no? Entonces, primeramente, por favor, abran su micrófono y díganme
en todo el enunciado donde se ve una función. En donde está x a la menos un tercio menos y, nada más habría que convertirla en una función. Ok, exacto. Aquí me estoy dando cuenta que es una función. Ahora yo les pregunto, ¿por qué estas que están acá no son funciones? Porque solo no tiene dos variables. Exacto, esa es la razón, porque no tienen dos variables. Y como no tienen dos variables, entonces no puedo decir que hay más funciones. Por lo tanto, solamente hay una función. Y como hay una función, habíamos dicho que para que se pueda ver la función, yo necesito despejar. Y obviamente la que voy a despejar es la más sencilla. Por lo tanto, de estas dos, díganme porfa, ¿cuál es la más sencilla de despejar? La y. Entonces, la más sencilla de despejar es la y, simplemente despejo y ya me queda que la y es x a la 1/3, pero sabemos que por leyes de los exponentes, lo que es la raíz cúbica de x, o podemos dejarlo como x a la 1/3. Acuérdense que aquí va a haber más cosas que voy a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que hice obviamente fueron operaciones inversas, porque tuve que despejar una variable. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta? Vamos a recordar la fórmula. La fórmula me dice que el volumen se va a calcular como la integral de donde comienza a donde termina el área, de pi por una función que va a estar elevada al cuadrado, ese es pi por radio al cuadrado, por una diferencial. Ahora bien, por lo que acabo de hacer aquí, ¿alguien me puede decir qué tipo de función va a ser? Si va a ser función de x o función de y. De x. Muy bien. Y es función de x precisamente porque la y depende completamente de la x y entonces tengo una f de x. Si se dan cuenta, aquí al principio no tengo expresada la función. Precisamente eso es para que nosotros nos demos cuenta si sí sabes obtener la función y cómo es que se expresa la función para poderla sustituir en la fórmula. Ahí vienen varios conceptos involucrados, ¿no? Entonces de aquí ya puedo escribir que va a ser una función en x. Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué diferencial va a ser aquí? Diferencial de x. Exacto, también debe ser diferencial de x porque debe de coincidir con la función. Entonces, como debe de coincidir, simplemente aquí le escribo diferencial x. Y por último, ¿alguien me pudiera decir el valor de la a y el valor de la b, si lo voy a buscar en el eje de las abscisas o lo voy a buscar en el eje de las ordenadas? En el eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque me dan y más 1 es igual a 0 y y más 3 es igual a 0. Entonces, bueno, lo que haría yo sería que poner que empieza en menos 1 y termina en menos 3. Ok, exacto. Pero entonces lo que tú dices es muy cierto. Pero el detalle es que si vas a utilizar aquí x, también debes de utilizar aquí las x. Y como bien dice su compañera, como bien dijo su compañera, a mí me están diciendo que tengo una y más 1 igual con 0 y también tengo una y más 3 igual con 0. Y si ustedes se dan cuenta, ya habíamos dicho que esas dos no son funciones. Y si yo en ambas realizo la operación inversa, entonces me va a quedar que la y es menos 1 y que la y es menos 3. Pero entonces, si ustedes observan y se dan cuenta, resulta que las y es donde empieza y donde termina. O al revés, pero son valores que me van a dar límites. Debido a esta situación, debido a esto que acabo de obtener, entonces quiere decir que esta no la voy a utilizar. ¿Por qué no la voy a utilizar? Pues no la voy a utilizar por la única y sencilla razón que lo que me están dando de dato, déjenlo escribo acá arriba, lo que me dan de dato son límites de integración, pero que están en la y y en la y. Conclusión, la fórmula que voy a utilizar es la que dice que el volumen
es la integral de donde comienza no determina de la pi. Como ya me dijeron que los límites de integración son en la y, pues resulta que esos límites de integración ya sé que los voy a tener en la y. Y esos límites de integración va a ser el valor más pequeño y el valor más grande. Pero eso implica que entonces la función que debo de elevar al cuadrado, ¿qué tipo de función debe de ser? Entonces sería la función de y. Exacto, va a ser con respecto a y y por lo tanto la diferencial debe ser con respecto a Y. también a y. ¿Sí lo ven, chiquillos? Entonces, no solamente es leer el enunciado y con esa lectura del enunciado, luego empezar a hacer cosas, sino hay que empezar a analizar qué es lo que quiere decir cada una de las partes. Precisamente cálculo integral ya me está hablando de una interpretación, ya no me habla de un, como dicen en algunos lados, ¿no? En un formulazo, sino debes de analizar exactamente qué es lo que tienes y qué es lo que te piden para hacer sustituciones adecuadas. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo le hago para calcular? ¿Cómo le hago para escribir o para calcular la f de y? ¿Qué es lo que debo de hacer? Sacar los máximos y mínimos. No, porque los máximos y mínimos son para graficar. Ah, sí. Va de nuevo la pregunta. Yo necesito una f de y, pero no tengo una f de y porque tengo una f de x. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para escribir la f de y o para obtener la f de y? Como ustedes quieran verlo. ¿Cómo le hago? Tenemos que dejar a x solo en la ecuación. Ok, eso quiere decir hay que despejar. Entonces, para obtener la función en y, voy a hacer operaciones inversas y el objetivo de hacer las operaciones inversas es despejar a la x o dejar de un solo lado a la x, ¿no? Que sería lo más adecuado. Entonces, si hago operaciones inversas, la vuelvo a escribir aquí, la escribo solamente para tenerla de referencia. Si yo sé que x es igual a la 1/3 o que la y es la raíz cúbica de la x, porque las dos están bien escritas, entonces díganme cómo quedaría despejada la x. X es Igual a y elevada a la 3. y elevado a la 3 por operaciones inversas. La operación inversa a la raíz es la potencia, entonces si el índice es 3, pues entonces la potencia debe de ser 3. Y con eso yo ya puedo escribir que la f de y es una y al cubo. Y precisamente es la f de y que debo de sustituir debido a que los límites de integración que me están dando están en y, no están en x. Por eso es lo que debo de estar analizando, que en la integral todo debe de ser respecto a la misma variable. ¿Alguna duda hasta ahorita, chiquillos? Si tienen duda, abran el micrófono, si no, todo bien. Ok, entonces, ya que hice toda la fundamentación, todo el pensar, vamos a hacer la sustitución. La sustitución es, el volumen que voy a calcular va a ser la integral de el valor más pequeño al valor más grande. Por favor, díganme, de estos dos que tengo aquí, ¿cuál es el valor más pequeño? El -1. ¿Segura? No, porque el -3 va antes del -1. Exacto, si ustedes van por acá, resulta que primero está el -3, luego está el -2, luego está el -1 y luego llego al 1. Entonces ahí viene otro concepto que básicamente es concepto de la recta numérica que se vio en la primaria y que obviamente hay que tenerlo bien presente, ¿no? Entonces el cálculo integral es una de las materias más lindas porque te trae desde conocimientos del kinder hasta conocimientos de la materia, ¿no? Y entonces sabemos que en la fórmula debo de escribir una pi y debo de escribir una f de y que está al cuadrado. Nosotros ya sabemos cuál es la f de y, que es una y cúbica. Por lo tanto aquí escribo una y cúbica que debe de estar elevada al cuadrado. Dejen cambio
los corchetes, una y cúbica que debe estar elevado al cuadrado, y también sabemos que la fórmula me dice que si todo es en y, debe de haber una diferencial y por eso aquí escribo una diferencial y. Permítanme tantito, voy a conectar a mi hija a su otra clase. Sí, en lo que llego, porque camino despacito. Abre el micrófono. Listo, ya regresé. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, la sustitución en la fórmula para calcular el volumen del sólido relativamente es muy sencilla. Pero todo lo que hay atrás es mucha conceptualización. Es por lo que este tema no es complicado desde el punto de vista algebraico, pero sí es de un grado alto desde el punto de vista conceptual, lo cual pues hay que practicarlo, ¿no? Entonces ahora sí, ya con la tranquilidad del mundo, pues puedo realizar la integral, puedo realizar operaciones, y si realizo operaciones, pues sabemos que y cúbica al cuadrado me da y sexta, y si es y sexta, además de hacer operaciones, de una vez puedo integrar. ¿Alguien me puede decir cuál es la integral de y sexta? Sería Y séptima dividida entre 7. Ok, es y séptima entre 7. Ahora aquí nada más hay que acordarse que pi es una constante. Y acuérdense que si es una constante, yo la puedo escribir afuera de la integral o sea que no sea involucrada en la integral, debido a que es una constante. Se me olvidaba decirles, recuerden que este es el radio al cuadrado, todo completo es el área del círculo, y la dy es la base del círculo. Entonces, perdón, la altura, es la altura del círculo. Entonces, ahora lo único que me resta decir es que una vez hecha la integral, yo lo debo de evaluar desde menos 3 hasta menos 1, que eso ya lo hicimos en área bajo la curva y en área entre curvas, por lo tanto, pues no hay mucho que agregar, ¿no? Entonces vamos a evaluar. Evaluar ya saben que es simplemente sustituir, por lo tanto, el volumen es pi que multiplica a, si yo separo, sabemos que es un séptimo, y ese un séptimo va a ser de un menos 1 elevado a la séptima, recuerden que es límite superior, menos límite inferior, que es un séptimo multiplicado por menos 3 elevado a la séptima. ¿Por qué escribí solito a la pi? Pues porque si se dan cuenta es una constante, y pues puedo escribirla como una constante que está multiplicando a toda la resta. Si se dan cuenta, en la resta pues no interviene para nada más que los números, ¿no? Habíamos dicho también que la constante de integración no se escribe porque en algún momento una constante de esta primera parte y otra constante de esta segunda parte pues me va a quedar 0. Por lo tanto,
hago operaciones y me queda entonces que el volumen es pi multiplicado por, si yo elevo menos 1 a la séptima, es multiplicar el menos 1 7 veces por sí mismo, por lo tanto me da negativo, y este me queda menos un séptimo. Si yo elevo menos 3 a la séptima, ahí sí necesito de la calculadora, y hago un menos 3 elevado a la séptima, el resultado me da un menos 2187, que va a estar dividido entre un 7, y que el menos de la operación sigue estando el menos de la operación. Por lo tanto, sigo realizando operaciones. Si sigo realizando operaciones, entonces me va a quedar que el volumen es pi que multiplica a menos un séptimo. Si ustedes se dan cuenta, por aquí tengo un menos por un menos, que se me va a dar un más 2187 séptimos, y de ahí al hacer operaciones me va a quedar que el volumen se va a calcular como, el volumen va a ser 2186 dividido entre 7. Como es el mismo denominador, se hace la ley de la resta, esto multiplicado por pi, y como estamos hablando de volumen, entonces yo le debo de agregar que ese resultado son unidades cúbicas, y de ahí ya estaría terminando el ejercicio porque ya no hay más operaciones que hacer. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ok, bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento les pedí la gráfica. No se las estoy pidiendo. Sin embargo, se las voy a hacer para que ustedes entiendan qué es lo que están calculando y no quede en el aire. Lo primero que debo de hacer, insisto, esto que voy a hacer no es necesario a menos que se los pida. Si se los pido, sí hay que hacerlo. Si no se los pido, pues no hay que hacerlo. En un examen a título sí se los piden, así que pues es bueno que lo vayan conociendo, o en un extraordinario, o en un examen de la superior. Por eso es bueno que lo sepan, ¿no? Entonces, lo primero que debo de entender es que tengo una función. Tengo una función de x, que es x a la 1/3, o una función de y, que es la misma, que es y cúbica. Y si ustedes grafican, la gráfica de cualquiera de las dos es idéntica. Lo único que deben de hacer es decidir. Y entonces les pregunto, ¿qué quieren graficar? ¿Quieren graficar la y cúbica o quieren graficar la x a la 1/3? La y cúbica. Sale bien, voy a graficar la y cúbica. Entonces, si voy a graficar la y cúbica, voy a graficar la y cúbica, entonces vamos a igualar a 0. Igualo a 0. ¿Alguien me puede decir qué implica que esté igualando a 0? ¿Que la podemos factorizar? No. ¿Alguien más? Ok. Igualar a 0 es escribir que 0 es igual a y cúbica. Pero no sé si se acuerdan ustedes que todo provino que en lugar de ser f de y, yo le decía x. Entonces, lo que yo tengo en álgebra, y aquí hay que hacer la aclaración, en álgebra yo tengo eso. Obviamente en cálculo integral ya entiendo que es una función. Y si en álgebra hago eso, el que yo haga igualado a 0 quiere decir que
la x tiene un valor de 0. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo igualo a 0, específicamente aquí estoy diciendo que la x tiene valor de 0. Y si la x tiene valor de 0, lo que yo voy a encontrar es la coordenada y. Obviamente, por lo que están viendo ustedes, aquí resulta que al hacer operaciones inversas, perdón, aquí me equivoqué, al satisfacer la ecuación, se las voy a escribir, y por y por y es igual a 0. Satisfacer la ecuación quiere decir qué valor sustituyes tú en la y1 o sustituyes en la y2 o sustituyes en la y3 para que se cumpla la igualdad. ¿Alguien me podría decir qué valor numérico debo de sustituir en cada una de estas y's para que la ecuación se cumpla? 0. 0, muy bien, porque si tengo 0 por lo demás me da 0, si tengo 0 por lo demás me da 0, y si tengo 0 por lo demás me da 0. Eso quiere decir que con lo que acabo de hacer, de igualar a 0, resulta que hay 3 puntos. El punto 1, que es de coordenadas 0 en x y 0 en y. ¿Cómo supe que era 0 en x? Pues porque desde el principio cuando igualo a 0, yo ya le estoy diciendo que la x vale 0. Eso es algo que yo ya estoy asegurando. Obviamente pude haber igualado con 1, ¿no? La otra, resulta que tengo un punto 2, tengo un punto 2 que también es 0,0 y tengo un punto 3 que también es 0,0. Eso quiere decir que si yo hago la gráfica, y si hago la gráfica, resulta que tengo 3 puntos que están cruzando por el origen y pues acabo de quedar en las mismas porque no tengo la más mínima idea de por dónde va la gráfica. Y eso implica que el procedimiento de álgebra no me sirvió, bueno, me sirvió solamente para obtener un punto y que debo de pasar al siguiente procedimiento que es el de cálculo diferencial y que ya lo hicimos la semana pasada. ¿Sale bien? Bueno, ahora bien, me hace falta algo. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de este eje? Ya sé que se llama de las abscisas, pero en este ejercicio que estoy desarrollando, díganme cómo se llama este eje. 75. F de Y. Muy bien, se llama f de y. ¿Cómo sé que se llama f de y? Pues porque antes se llamaba x, ¿no? Y si antes se llamaba x, pues ahora se llama f de y. Esa es la razón, ¿no? Y por lo tanto, si este se llama f de y, platíquenme cómo se llama este eje. Y. Muy bien, este se llama y. Y ahí es donde deben tener cuidado, ¿no? Por eso les dije cuál quieren graficar. Y como me dijeron que quieren graficar esto, por eso me dio este resultado. Pero si hubieran querido graficar esta de acá, si hubieran graficado esta de acá, entonces las cosas hubieran cambiado, porque entonces los ejes se llamarían x y se llamaría f de x, porque estoy graficando una f de x. Ahí es otro concepto que deben de tener cuidado, y que en realidad la gráfica no es difícil, sino lo complicado es el concepto. Hay que tener cuidado en todo esto. Bueno, conclusión, ya tengo un punto, pero no tengo lo demás. Por lo tanto, como no tengo lo demás, voy al siguiente procedimiento. Dijimos que este procedimiento fue algebraico, pero ahora me voy a ir a un procedimiento donde ese procedimiento obedece a cálculo diferencial. Y en cálculo diferencial yo les había dicho que lo que hay que hacer es derivar. Entonces, si ya estoy trabajando con la f de y, eso quiere decir que la que debo de derivar con respecto a una variable es a la f de y. Y entonces ahora sí díganme, la derivada es con respecto a qué variable. ¿Qué variable va acá? Y. La y. Y si yo derivo la f de y, díganme cuál es la derivada de esta función. Sería 3y al cuadrado. Muy bien, eso es 3y al cuadrado.
ese es 3y al cuadrado. Ya cabe la derivada, no hay mayor conflicto. Y acuérdense que ahora el procedimiento, cuando ya estoy en el ámbito de cálculo diferencial, acuérdense que esta es la segunda opción para graficar. Entonces lo que yo debo de hacer es igualar a 0. Y si yo voy a igualar a 0, resulta que lo que escribo es 0 igual a 3y cuadrada. Pregunto. No, perdón, discúlpeme, aquí me equivoqué. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Me estoy yendo por otro lado. Disculpen, recuérdenme, ¿qué es una derivada? Ajá. No, no es Es una fórmula que nos sirve para calcular pendientes. Ok, es una fórmula para calcular pendientes de la recta, perdón, de las rectas tangentes. Por lo tanto, si es una fórmula, yo puedo escribir que la pendiente se va a calcular como 3y cuadrada. Y esa me va a dar la pendiente que yo quiera. Ahora, yo les pregunto, si ya tengo el punto, que el punto es el que está por acá, díganme qué es lo que debo de sustituir en esa fórmula. Un número muy bien. está abajo del punto. Ok, muy bien. Podrá ser -1. Ok, un número que está abajo del punto. Muy bien. Y como me dijiste que está abajo del punto, ¿estás haciendo referencia a que voy a sustituir una X o a que voy a sustituir una Y? Una Y. Una Y, muy bien, porque si se dan cuenta, lo que me piden es que sustituya la Y. Si ustedes se acuerdan, en la semana pasada lo que sustituí fue la X, pero eso obedecía a que era una f de X, una f de Y. Y entonces si yo sustituyo, resulta que la pendiente es 3 por menos 1 al cuadrado, y eso, al realizar las operaciones, yo me doy cuenta que menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, multiplicado por 3 me da positivo, y entonces la pendiente es más 3. Y habíamos dicho que ese número positivo, ahora en este caso, quiere decir que la gráfica sube. Ok, ahora viene lo importante. ¿Cómo es que va subiendo? Fíjense las tres opciones. Primera opción, está subiendo así. Segunda opción, está subiendo completamente recta. O tercera opción, está subiendo como que pegadita a este eje. O sea, la diferencia entre esos tres es que la roja está pegada al eje de las Y's. La roja está pegada al eje de las Y's. La verde está a la mitad porque es una recta. Y la azul está pegada al eje de las abscisas. Entonces, ¿cuál de las tres opciones elegirían para decirme que la recta está subiendo y por eso tiene una pendiente positiva? Perdón, que la curva está subiendo. ¿Qué opción elegirían? ¿La roja, la verde o la azul? Esto es de cálculo diferencial, ¿eh? Y se los debieron de haber enseñado en cálculo diferencial. Si no se los enseñaron, no pasa nada. Se los estoy explicando porque eso se los van a preguntar en la superior y en el examen de admisión a la superior. Pues como es cuadrática, podríamos decir que la roja. ¿Y por qué no la azul? Y no es cuadrática, es cúbica. ¿Sí ya vieron la complejidad entre comillas? Entonces, como son niños chiquitos y no tienen ni idea, vamos a hacer una cosa. Y estoy diciendo en buen plan niños chiquitos porque es algo nuevo que estoy viendo que están aprendiendo. Entonces, pregunto yo, aquí lo voy a hacer abajo.
pregunto yo, ¿alguien me puede decir si la y vale 1, cuánto vale la x? ¿Por qué les di la y primero? Pues porque estamos hablando de una f de y lo que les debo de dar de datos son las y's. ¿Alguien me puede decir si la y es 1, cuánto vale la x? 0. 1. ¿Por qué 1? Porque 1 al cubo es 1. Exacto, porque 1 al cubo me da de resultado 1. Si se están dando cuenta, estoy sustituyendo en la función. Entonces resulta que aquí tengo 1, 1. Ahora bien, esto que estoy haciendo es una tabulación y la tabulación es en la secundaria, ¿no? Por eso me estoy regresando. Por eso decía, porque están chiquitos en esto. O sea, hay que ir viendo los niveles para que a la larga ya lo puedan hacer sin necesidad de recurrir a esto. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la x, si la y vale menos 1? Menos 1. Menos 1, ¿por qué? Porque menos 1 al cubo es menos 1. Porque está sustituyendo en la función que estamos graficando, por eso. Y de ahí lo voy obteniendo. Y entonces, si yo sustituyo un menos 2, ¿alguien me puede decir cuánto es la x? Menos 8. Menos 8. Y por último, si yo sustituyo una menos 3, ¿cuánto vale la x? Menos 27. Menos 27. Muy bien, gracias. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a graficar esos puntos. Primer punto, 1,1. 1, 1,1, que quedaría por ahí. Segundo punto, menos 1, menos 1, que queda por acá. Esto obviamente me lleva mucho tiempo, por eso no lo quería hacer, pero cuando no hay otra opción, pues nos regresamos a la secundaria y lo hacemos, ¿no? No hay tanto problema. Y luego es un menos 2 en y, un menos 2 en y, y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 en x. Menos 8 en x. Y luego un menos 3 en y un menos 27 en x. Es menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Disculpen que me haya alejado, pero es necesario para que vean cómo queda la gráfica. Entonces el 3 menos 27 queda por ahí. Y haciendo la gráfica, vamos a hacerla. La gráfica viene por aquí, llega a este punto, y lo que va a ocurrir, si se dieron cuenta, lo único que cambió fueron los signos negativos. Lo que va a ocurrir es que del otro lado también va a ser esto. Ahí. También va a ser esto. Se va a ir al menos 8, se va a ir al 27 y se va a ir así. Y se va para allá. ¿Sale bien? Entonces, si se acuerdan de las tres opciones que les había puesto hace ratito, entre la roja, la verde y la azul, pues era la azul, o si es la que está pegada a la f de y. La gráfica siempre va a estar pegada al tipo de función. No estaba pegada como hace ratito lo puse. La gráfica no era por acá. Porque esta gráfica está pegada precisamente a este eje, que es el eje de las y's. Pero yo no estaba hablando de f de y, perdón, no estaba hablando de la y, que la y es f de x, sino estaba hablando que la gráfica es una f de y, por eso la gráfica que acabo de dibujar es más bien como que pegada al eje de las y's. Obviamente ahí hay unas curvitas. Conclusión, esto de aquí es de secundaria, lo pueden utilizar para darse una idea, pero lo apropiado es utilizar las derivadas. ¿Sale bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, ahora bien, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que nosotros giramos un área que está desde y igual a menos 1
hasta y igual a menos 3. Entonces les voy a hacer la gráfica aquí un poquito abajo. Lo que está ocurriendo es que desde y igual a menos 1, lo voy a hacer un poquito más grande. Desde y igual a menos 1 hasta y igual a menos 3 iba a estar moviéndose y entonces lo que va a ocurrir es que vamos a hacer el dibujo de la gráfica. Lo voy a exagerar un poquito. Vamos a exagerar un poquito la gráfica. Lo que está ocurriendo es que yo estoy moviendo de aquí para acá. Déjenle cambio de color. Lo que estoy haciendo es mover esta área, la estoy moviendo alrededor del eje de las Y's. Si ustedes se dan cuenta, nunca lo mencioné, pero aquí dice alrededor del eje de las Y's. No lo mencioné porque a veces ni es necesario. Entonces, está girando alrededor del eje de las Y's. Y si yo voy a hacer que esa área gire alrededor del eje de las Y's, lo que va a ocurrir es que abajo me va a quedar un círculo, el contorno va a ser redondeado y la parte de hasta arriba va a ser otro círculo. Esto también va a estar medio redondeado en la orilla y por la parte de atrás también se ve un círculo. En otras palabras, la figura que se va a formar al hacer girar esta área, la figura va a ser parecida a un sombrerito, si lo quieren ver así, ¿no? Una especie de volcán, más bien. Y eso tiene mucha aplicación en todo lo que tiene que ver con los tornos. Acuérdense que con los tornos se pueden hacer figuras de madera, de plástico o de metal. Entonces, toda la ingeniería basada en tornos, toda la ingeniería basada en giros, se basa en sólidos de revolución y se basa en funciones. Eso es lo que están haciendo. O sea, este procedimiento chiquito, entre comillas chiquito, este procedimiento donde nada más tuvieron que detectar cuál era la integral, etcétera, etcétera, este procedimiento que hicieron por acá, en realidad lo que me está haciendo es calcular el volumen de esta figura, de toda esta figura. Obviamente hay que visualizarla, ¿no? Y se vuelve complicado calcular el volumen porque tiene el contorno redondo. Y al tener el contorno redondo, pues es mucho más difícil hacer el cálculo de los volúmenes. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Y como les dije al principio, ¿es necesario que hagan la gráfica? No, no es necesario que hagan la gráfica, pero se las voy a hacer para que vayan viendo cómo es que se ve la figura. Lo importante del procedimiento fue todo lo que vimos por acá arriba. Todo este procedimiento de acá arriba, este es el importante. ¿Sale bien? ¿Dudas? Ok. Es como que irse preguntando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, en este tipo de ejercicios, el álgebra es muy básica, la derivada es muy básica, la integral es muy básica, pero hay que estar entendiendo varias cosas del procedimiento. Bueno, voy a dejarlos de compartir pantalla para poder preparar el siguiente lienzo. Vamos a hacer otro ejercicio. Dejen de una vez, veo cuál, para que ya no estén sufriendo mucho. Ah, ok, este está bonito. La luna.
Vale, bien. Les comparto otra vez. Es el ejercicio 34. Obviamente este ya lo hice yo. Este ya no cuenta para la tarea. Nada más es para que lo vayan visualizando. Y entonces, otra vez, revisen todo el ejercicio, revisen todo el enunciado. Y ahora díganme, en todo el enunciado, ¿ustedes detectan dos funciones o una función? Dos funciones. Dos, muy bien. La primera es esta de acá. ¿Cómo sabes que esas son cómo sabes que esa es función? Porque tiene dos variables. Exacto. Esta, ¿cómo saben que es función? También porque tiene dos variables. También porque tiene dos variables. Y ahora díganme, ¿esta de aquí es función? No, es un punto. No, no es Bueno, un... no. es un límite. Ese es un límite. Y aquí díganme, ¿esta es función? No, tampoco es función. No es función. ¿Por qué? Porque no tiene dos variables. Entonces, nada más de verse, estos ejercicios son muy rápidos, entre comillas. Porque se puede llegar a complicar más el ejercicio. Y ese sí ya necesita un análisis más fuerte. Pero no nos vamos a meter a ejercicios tan complicados. Eso ya lo verán en la superior. Para todos los que saben ingeniería. Ingeniería química sobre todo. Porque maneja mucho de plásticos y de volúmenes y otras cosas. Y pero pues será en su momento, ¿no? Entonces, primeramente, pregunto, ¿cómo empezarían ustedes? ¿Empezarían pensando en la función o empezarían pensando en el límite? ¿Qué sería más importante? ¿Empezar por la función o empezar por el límite? Por el límite, porque ya no lo están dando y así tenemos que sacar nuestra función. Exacto, esa es la razón. Comienzo por el límite porque ya te lo están dando y así ya determinas tu función. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero que yo analizo es precisamente el límite. Y si yo analizo el límite, pues va a resultar que el primer límite ya me lo dieron que es x es 0. Y ese pues no hay tanto pleito porque pues ya no hay que hacer absolutamente nada. Entonces el primer límite es 0. Y el segundo límite es x menos 1 igual con 0, de donde resulta que x es 1 debido a que estoy haciendo operaciones inversas. Y con eso los límites ya me pueden dar el indicativo que el volumen se va a calcular como la integral de donde comienza a donde termina de una pi multiplicado por una función elevada al cuadrado menos otra función elevada al cuadrado por la diferencial. Ahí, por la diferencial. Y entonces, ahora sí díganme, ¿qué tipo de función es la que yo necesito? Una f de x. Una f de x, porque los límites están en x. Entonces, como ya me di cuenta que los límites están en x, forzosamente deben ser funciones en x, y la diferencial, ¿qué tipo de diferencial debe de ser? De x. De x, también de x. Eso es lo bonito, que como que todo se va uniendo y me va a dar el indicio de lo que debo de hacer. Entonces, ahora bien, ya que me di cuenta, díganme, ¿qué es lo que debo de hacer para obtener la primera función? Que ya sé que es función en x. ¿Qué debo de hacer? Despejar x. Ok, operación inversa para despejar ¿a quién? X. Para despejar a x, va. X es igual a la raíz cuadrada de y menos 2. Esa se llama f de x. No, perdón, es despejar a y. Ok, muy bien. ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo lo mismo que hago me dice, no es por ahí, es al revés, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es despejar a y. Y eso es de las cosas básicas que les debieron de haber enseñado en cálculo diferencial. Y si no se lo saben, no pasa nada. Simplemente
hay que hacerlo adecuadamente, ¿no? Entonces, si despejo y de la primera, aquí sabemos que es x cuadrada igual a y menos 2, pues en el momento de hacer las operaciones inversas, en el momento de realizar la operación inversa, pues me queda que la y es x cuadrada más 2. ¿Sale bien? Ya tenemos a la primera función y esa sabemos que se llama f de x igual a x cuadrada más 2. Listo, primera función. Ahora bien, hacemos lo mismo con la otra. Y si hago lo mismo con la otra, resulta que la otra se llama 2x. No es cierto, se llama 2y. 2y menos x menos 2 igual 0. Y si yo hago lo mismo, que es la operación inversa, con el objetivo de despejar a la y, pues resulta que por operación inversa me queda que 2y es igual a x más 2. Y otra vez por operación inversa, y como ya soy niño grande de cálculo integral, pues sé que esto me va a quedar 1/2 de x más 1. Obviamente ya estoy haciendo la operación, estoy acomodando como término y ya estoy haciendo todo, ¿no? Eso implica que aquí voy a tener una g de x que es 1/2 de x más 1. Ok. Ahora bien, yo les había dicho, para calcular el volumen, siempre debe de ser el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Porque acuérdense que todo proviene de la fórmula del círculo, donde el círculo es que el área es pi por radio al cuadrado, y como estoy viendo volumen, es pi por radio al cuadrado por la altura. Eso es lo que deben de tener así como que presente de la primaria, para que puedan entender lo que hay que hacer. Entonces, ahora sí, ¿alguien me puede decir cuál de las dos se ve que es el radio mayor? Función de x, la primera. ¿Cómo sabes? Porque está elevado al cuadrado y eso significa que no importa por qué lo sustituyamos, siempre va a ser más que la mitad de la otra. Ok, muy bien. Ahí te das cuenta. Porque si sustituimos un valor, si sustituyes 1 y 1, aquí te queda acá te queda un 1 al cuadrado y por acá te queda un 1/2. Y si sustituyes un 2, pues ya se fue más arriba. Y si sustituye un 3, acá te da 9 y en la otra te da 3/2. Muy bien, así te das cuenta. En otras palabras, la estrategia que utilizó su compañera no fue de un alumno de quinto semestre, sino fue de el conocimiento básico que puedo tener de la primaria o de la secundaria. Obviamente entendiendo precisamente lo que son las operaciones. O sea, vuelvo a repetir, este tema no es tan complicado, solamente hay que basarse en todo lo que conozco anteriormente, ¿no? Entonces, ahora sí ya, con la mano en la cintura, puedo hacer la sustitución. Y entonces, yo digo que el volumen es la integral. Díganme de dónde a dónde. Entendiendo que abajo va el valor chico y arriba va el valor grande. De 0 a 1. Muy bien, porque esos son los límites de integración. Perfecto, de 0 a 1. De una pi que multiplica a una f de x, ya me dijeron porque es la mayor, una f de x que está elevada al cuadrado, menos una g de x, que es 1/2 de x más 1 elevado al cuadrado, y todo eso multiplicado por una diferencial de ¿qué? De x. Muy bien, una diferencial de x. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, estos ejercicios no son tan complicados, pero hay que estarse a cada rato preguntando por qué esto y por qué el otro. O sea, es un ejercicio de pura toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer y por qué?
no hay un procedimiento, es preguntarse continuamente qué es lo que debo de hacer. Por eso dicen que cálculo integral es la madre de la medicina, porque si sabes qué hacer en cada paso de cálculo integral, lo mismo va a ocurrir en medicina, porque en medicina te vas a tomar un montón de posibilidades y tienes que decidir qué hacer, qué medicamento, qué inyección, qué dosis, en qué tiempo, cada cuándo, debes de cortar, debes de abrir, debes de probar la combinación de medicamentos, no lo sé. O sea, eso es lo bonito, que obviamente pues hay que entender qué es eso bonito, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿alguien me puede decir cuál es el siguiente concepto? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que debo de hacer? A la mía ya le salió. Integrar. Y antes de integrar, Eh, Sí, mírenlo. ¿Realizar operaciones? ok, hacer operaciones, específicamente elevar el binomio al cuadrado y elevar el binomio al cuadrado. Si yo elevo el binomio al cuadrado, pues quiere decir que todavía no voy a integrar. Entonces, el volumen es la integral desde 0 hasta 1 de un pi que multiplica a el cuadrado del primero me da una x cuarta, más el doble producto del primero por el segundo me da un 4x cuadrada, más el cuadrado del segundo me da un 4, y luego menos, acuérdense que ese menos sigue de una multiplicación, tienen que respetar esa multiplicación, entonces es un menos por eso viene el símbolo de agrupación, y hago el 1 medio al cuadrado, que me da 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, x cuadrada, más el doble producto, 1 medio por 1 me da 1 medio, por 2 me queda 1, por la x sigue siendo x, más el 1, y todo eso debe ser multiplicado por la diferencial de x. Lo único que hice fue elevar al cuadrado. ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto? O sea, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál? Perdónate ahí. Sustituir. ¿Sustituir? ¿Alguien más? Integrar el signo negativo. Ok, hacer la multiplicación, hacer operaciones. Y si hacen operaciones, pues de una vez puedo hacer a la par la multiplicación. Ya saben que la multiplicación es aplicar la propiedad distributiva, o sea, multiplicar el menos por cada uno de los tres. Y de una vez puedo hacer la operación de suma de términos semejantes, porque pues todo va como que al mismo nivel, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el x cuarta no tiene más que el x cuarta, no hay otra x cuarta, entonces se lo puedo dejar solito, x cuarta, y luego resulta que tengo una x cuadrada, pero también tengo por acá una x cuadrada. Entonces si tengo 4x cuadrada y le resto un cuarto de x cuadrada, pues lo hago en la calculadora, y entonces si lo hago en la calculadora, resulta que me va a quedar más 15 cuartos de x cuadrada. ¿Por qué? Porque a 4 enteros le resto un cuarto, son 16 cuartos, no es un cuarto, me queda 15 cuartos. Luego, si ustedes se dan cuenta, no hay términos semejantes con la x, por lo tanto, si no hay términos semejantes con la x, dejo solamente el menos x, y por último, hago la suma de términos semejantes con el 4, y obviamente con este 1, que está siendo multiplicado por el menos, y entonces eso me queda un más 3, un más 3 por la diferencial x. Ok. ¿Alguien me puede decir qué es lo que sigue? Integrar. Ahora sí vamos a integrar. Muy bien, vamos a integrar porque hice todas las operaciones. Recuerden que siempre debo de comenzar con operaciones. Obviamente operaciones involucra factorizar, acomodar a manera de término, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, racionalizar el denominador, racionalizar el radicando, etcétera, etcétera. Entonces se integró. ¿Alguien me puede decir cuál es la integral de x cuarta? Sería un quinto por x a la 5. Ok, de una vez ya separando en signo, coeficiente y variable. Muy bien. Y luego, Sería 15 cuartos más 15 cuartos. Ajá. de x a la 3 entre 3 Muy bien. Y luego, menos x al cuadrado entre 2.
entre 2 y luego 3x más 3x. más 3x. Muy bien. Y todo eso debe estar evaluado desde 0 hasta 1. Acuérdense que las integrales ya las manejamos. Si llegaron a tener dudas en integrales, pues pueden preguntar, no hay ningún problema. Lo importante es que vayamos avanzando de manera firme, ¿no? O sea, ya sé que el primer día que los tomé como alumnos tenían algunas deficiencias, lo cual no pasa nada. Simplemente hay que estar trabajando, trabajando, trabajando. Agradezco mucho a todos los que han entregado tus tareas puntualmente y en forma. Y que vayamos avanzando, ¿no? O sea, cálculo integral solamente es la culminación de todas las demás mates y que me ayuda mucho en cálculo integral y en las demás materias en la superior. Entonces, no se preocupen, no se desvaloricen, sino más bien pónganse a trabajar, ¿no? Ok, obviamente hay que hacer operaciones. Vamos a hacerlas por acá arriba. Y si realizo las respectivas operaciones, entonces me va a quedar que el volumen es un pi. Ya dijimos que el pi multiplica todo, por eso lo puedo factorizar. Y en la primera no hay tanto que hacer. Ya está el 1/5 de x quinta, que nos lo dictó su compañera. En la segunda, si se dan cuenta, hay un 3 abajo. Entonces lo que yo puedo hacer es puedo dividir este 15 entre este 3, que me da un 5. Eso quiere decir que me queda un 5 cuartos más 5 cuartos de x cúbica. Luego en el siguiente separo en signo coeficiente y variable, que es menos 1 medio de x cuadrada. Y por último el más 3x, pues no hay nada que hacer. Evaluamos de 0 a 1 y ya sabemos que el paso que sigue precisamente es evaluar. No es sustituir, porque no estoy sustituyendo, sino estoy evaluando los límites. Por eso tengan cuidado de no escribir ahí sustituir, por favor. Y por lo tanto, eso me lleva a escribir que el volumen del sólido de revolución es 1/5 que multiplica a 1 a la quinta más 5 cuartos que multiplica a 1 al cubo menos 1 medio que multiplica a 1 al cuadrado más 3 que multiplica a 1. Y a eso le voy a restar. Acuérdense que aquí no agrego la c porque de todas maneras la constante menos la constante me da 0. Y que va a multiplicar, aquí ya me equivoqué, disculpen, no era 1/3, era 1/5. Recuerden siempre estar revisando muchas veces, por favor, para que no caigan en imprecisiones. Entonces aquí es 1/5 que multiplica a 0 a la quinta más 5 cuartos que multiplica a 0 al cubo menos, lo voy a escribir aquí abajo, disculpen, menos 1 medio que multiplica a 0 al cuadrado menos 1 medio que multiplica a 0 al cuadrado más 3 por 0, cierro el corchete y ya estoy evaluando. En otras palabras, la sustitución del límite superior menos el límite inferior. Obviamente hay que hacer operaciones. Agarro mi calculadora y entonces me queda que el volumen es, me comí pi, aquí me faltó una pi. Vamos a darle espacio a la pi. Volumen es pi por, hasta acá termina la llave. Entonces el volumen es pi por 1 a la quinta me da 1. 1 por 1/5 sigue siendo 1/5. Uno al cubo es 1 y 1 por 5 cuartos sigue siendo 5 cuartos. A 1 al cuadrado es 1, por 1 medio sigue siendo 1 medio, menos 1 medio más 3, y a eso le vamos a restar lo demás. ¿Y alguien me puede decir cuál es el resultado de todas estas operaciones? 0. Y como es 0, pues ya estuvo bien padre, porque pues ya ni lo escribo, ¿no? Bueno, lo escribo solamente para fines didácticos. Menos 0. Y ya, ahora sí agarro mi calculadora. Ahí. Para realizar operaciones.
Entonces, el volumen es igual a pi por... También hagan la operación, no sé que me vaya a equivocar. 1/5 más 5/4. Ya me equivoqué. 1/5 más 5/4 menos 1/2 más 3. Y según mi calculadora son 79/20. Y obviamente ya para escribir el resultado, pues solamente lo pongo en orden, lo escribo en orden para decir que el volumen son 79/20 de pi, donde las unidades son unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen. Si fuera área es unidades cuadradas y si fuera longitud son unidades lineales. Solamente verificamos a ver si está bien. Sí, si está bien el que lo diseñó. Y pues ya estuvo. ¿Está bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok. Entonces, si ustedes observan, insisto, tienen que preguntarse a cada rato lo que hay que hacer y de ahí tomar decisiones. Y esas decisiones obviamente obedecen a lo que debo de hacer. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que ya lo hayan copiado todo.